Bien, buenas tardes. Estamos en el webinar de docencia de la Asociación Española de Historia Económica. Hoy tenemos como invitada a Andrea Yuc, que nos va, creo que no hace falta presentarla, es una historiadora económica y de la empresa especialmente conocida por su vinculación con España y con nuestra asociación, y nos va a hablar de la enseñanza de la historia económica y empresarial de y en América Latina a estudiantes de posgrado, que es una de las cosas que muy habitualmente olvidamos, y va a hacer unas reflexiones y trazar también algunos retos para el futuro. Andrea, tienes la palabra. Muchas gracias por estar con Bueno, nosotros. muchas gracias, Miquel, y a la Asociación Española de Historia Económica por haberme invitado a compartir estas reflexiones, que son eso, en un carácter informal, así que, lo que como pensé esta charla o esta presentación, es contar un poquito qué estoy enseñando, después enfocarme tal vez en un campo que no sé cuántos pueden estar interesados dentro de la Asociación Española de Historia Económica, pero yo creo que es un área muy importante, que es no solamente las escuelas de economía o de historia, sino también la enseñanza de la historia empresarial y económica en escuelas de negocios o administración. eh, Algunos recursos para la enseñanza que estoy usando, que se vinculan con un proyecto que está sentado en la Escuela de Negocios de Harvard, que se llama Creating Emerging Markets, y en función del tiempo, también estos mismos cursos, pero ya en otras carreras de posgrados con un perfil específico de estudiantes de historia económica. Y que ese es un poco el plan de acción de esta conversación. A mí me parece que más allá de las diferencias de los cursos, como vos lo decías, Miquel, creo que hay una gran diferencia o hay una diferencia, no sé si gran, entre pensar un curso de pregrado y un curso de posgrado. En este caso yo voy a hablar temáticas de América Latina, pero creo que son comunes a cualquier área geográfica que uno quiera mirar o internacional, que son otros tipos de cursos muy comunes que nosotros damos de historia económica global o internacional. Uno siempre es como en cursos que no suelen ser muy largos, ahora podemos hablar, es la complejidad, en este caso, de un espacio de América Latina, 20 países, y tomamos el Caribe son 33. El otro tema es que muchos de estos lugares, que no son escuelas de historia, o aún escuelas de historia o de historia económica, cuando uno viene de un campo que es la historia de historia empresarial o de empresas o empresarios, mucha gente se pregunta, como les voy a comentar, ¿qué es esto? ¿No? Entonces uno como docente lo primero que tiene que decir es, bueno, ¿cuál es el campo? ¿Por qué es relevante estudiar este tipo de cursos? Entonces hay mucha variabilidad por la audiencia de estas temáticas en cuanto a que son las demandas de los estudiantes, las modalidades de dictado y evaluaciones. En algunos casos yo voy a hablar en este caso desde cursos totalmente presenciales a cursos híbridos a cursos totalmente virtuales, uno de ellos. La problemática de las evaluaciones, que siempre es un tema, sobre todo con estudiantes de posgrado que no están necesariamente en un máster académico, y el grado de dedicación, ¿no? Porque muchos de estos cursos que ahora les voy a contar, los estudiantes son part-time o trabajan, entonces los horarios de cursada son muchas veces por la tarde, al final de la jornada laboral, y eso como docente tiene un desafío extra, mantener la concentración por 3 horas cuando tus clases empiezan a las 6 de la tarde, o tienes que dar un sábado a las 8 de la mañana después de una larga jornada. Y sí me parece importante y agradezco mucho este espacio, porque creo que la docencia, muchas veces cuando hablamos de investigación, de historiografía, de campos, no se suele poner en el centro la docencia. Yo creo que enseñar sobre los temas que investigamos no solamente es clave para uno y para socializar, sino también es importante al momento de legitimar un campo académico. Y entonces me parece que los espacios de la docencia muchas veces se los suele ver como algo diferente. Para mí son absolutamente centrales en el desarrollo de cualquier campo disciplinar o cualquier agenda de investigación dentro de los campos. Quiero contarles un poquito de prehistoria o de una historia con un grupo de colegas en América Latina. En ese momento fue 2008-2009, hace bastante tiempo. Hicimos una jornada con apoyo económico del Centro de Estudios Latinoamericanos de Harvard, y viajó el profesor Jeffrey Jones, que es de la Escuela de Negocios de Harvard, y uno de los seminarios estuvo dedicado a la docencia, para ver quién estaba enseñando historia económica y empresarial de América Latina. Ese fue el primer workshop. Se la ve a Marines Barbero, a Carlos Dávila, a Gabriela Recio, a Juan Pablo Coyumbian, bueno, y otros colegas de Chile. Ahí empezamos a
pensar la posibilidad de importancia de los materiales didácticos, o por lo menos materiales que sirvan, y muchos años después, en 2001, este fue otro workshop que organizó Martín Monsalve de la Universidad del Pacífico en Perú, en Lima, que algunos, las mismas personas y otros nuevos integrantes, se sumaron a este equipo y que después, bastante tiempo después, se concretó en la publicación de un, que no es un manual tradicional, pero creo que es un libro que estuvo pensado para sintetizar conocimiento del campo, de historia empresarial de América Latina, que fue publicado en el año 2021 y que ahora estamos trabajando en la edición en inglés para otro tipo de audiencia, y que cubre capítulos por países y capítulos por temáticas, ¿no? Entonces, otra de mis propuestas es la importancia de establecer proyectos colaborativos cuando queremos realmente impulsar un campo como la enseñanza y la investigación de la historia empresarial de y en América Latina. Yo todo lo que estoy diciendo también no tengo problema que compartan mi correo, y alguien que escuche el webinar o después de la grabación y me quiere contactar para compartir el material, puedo hacerlo. Entonces digo, acá hay un esfuerzo de colaboración, uno a veces habla, pero hay mucha historia detrás y muchos esfuerzos, y tratar de promover discusión de cuáles son los desafíos de enseñar este tipo de temáticas. Eh, hecha- Cerrando la introducción, me movería a la primera parte, que es cómo enseñar historia económica y también historia de empresas para no historiadores, ¿no? Y para gente que tiene demandas muy concretas, que es en las escuelas de negocios, de administración. eh, Son muchas demandas del tiempo presente, ¿no? Y también son cursos bastante intensivos, o con estudiantes de dedicación parcial que no duran más de 8 semanas, ¿no? Entonces uno como docente, el primer desafío es cómo comprimir y cómo realmente traducir mucho la investigación académica para estas audiencias. También acá, permítanme hacer un poco de historia, porque yo tengo el privilegio, ¿no? Hace varios años me convocaron para enseñar historia empresarial de América Latina en la Universidad de los Andes, en el posgrado, tanto en el MBA como en el Executive MBA, pero hay una larga historia en esta institución. De hecho, la semana pasada tuvimos un workshop festejando los 50 años del Grupo de Historia y Empresariado en la Universidad de los Andes, fundado por 3 colegas, entre ellos sigue activo y director del Grupo de Historia y Empresariado, Carlos Dávila. Y la historia se remonta hace 50 años atrás, porque ahí se estableció el primer curso de historia empresarial en América Latina en esta escuela de administración. Y este curso se ha impartido todos los semestres para los estudiantes de pregrado, y el curso se llama Historia del Desarrollo Empresarial Colombiano. Y hay 6 secciones, por ejemplo, en el último semestre del 2023 y también en el 2024. No estoy dando este curso, sino que estoy dando este campo para estudiantes del MBA y del Executive MBA, que ellos son más, digamos, gente en posiciones más ejecutivas. Eh, en este caso, estos cursos que incorporan conocimientos de historia empresarial, aunque no se llaman así, ahora vamos a ver cómo se llaman, son asignaturas optativas, y han tenido diferentes títulos. Yo recuerdo que una de las grandes discusiones en estos eventos que les comentaba es cómo no tenemos necesariamente que poner la historia en los títulos de nuestros cursos, sino tratar de ver qué otra forma podemos plantearlo. Este es el portafolio del cual me quería detener, de algunas experiencias. Son cursos, insisto, para no historiadores, por llamarlo de una manera. Ojo, la gente no viene solo del campo de la administración, economistas, ingenieros, médicos, psicólogos. O sea, lo bueno de estas aulas es que tenés gente de 20 profesiones a veces, ¿no? Son cursos que no superan los 30 40, o sea, pero no, tampoco son cursos de 10 personas. Eh, y el primero se llama Empresariado en América Latina, que yo después lo cambié para Capitalismo y Empresariado en América Latina, Desafíos para la Gestión en un Mundo Incierto. Hay un curso que se tuvo que cambiar por requisitos del programa, y eso después también podemos charlar, como las cuestiones también de reformas de planes. Muchas veces los primeros cursos que sacan o modifican son los nuestros, que no son considerados necesariamente core, que se llama Liderazgo y Gestión del Cambio en Contextos Cambiantes, o sea que no ven historia en los títulos. Y un curso en inglés que se llama Entrepreneurship and Capitalism in Latin America, que este es un curso que se ofrece para una maestría que también está en la Universidad de Barcelona, que es Global Markets, Global Creativities o Glocal. Y estos son estudiantes internacionales que vienen a los Andes, y que también está abierto hacia otras maestrías. Entonces ahí tienes otro desafío, que es ahí puede haber alguna gente de historia, pero no necesariamente, que es también como una forma de introducir el campo y la región a estudiantes internacionales. Este curso, por ejemplo, para darles un ejemplo, porque de vuelta puedo compartir los sílabus y la bibliografía, no quiero aburrir con temas muy, muy puntuales.
Este fue un curso que en realidad estuvo inspirado en el framework general de un curso que da Jeffrey Jones, que siempre ha estado participando de nuestras discusiones en América Latina, que da un curso en Harvard que se llama Entrepreneurship and Global Capitalism, y este curso, que es mucho más largo, todo un semestre y otras características, también está adaptado temáticamente a América Latina, pero usamos este campo de First Global Economy, de globalización, segunda economía global, y ahora le hemos agregado algo como la segunda desglobalización, un tema más actual. Entonces lo llevamos desde el siglo XIX, estudiantes, hasta temas muy actuales, ¿no? Son 8, pero son de vuelta, son 10 sesiones, 3 horas, entonces hay que elegir cuidadosamente los casos, y la metodología son, generalmente hacemos, preparamos una introducción, sobre todo conceptual, pero también de dar un historical background, y acá enseñamos mucha historia económica, temas muy, muy clásicos, y usamos casos de enseñanza, por ejemplo. Esa es una cosa que en muchas facultades de economía, de historia no se usan. Creo que trabajar en este tipo de escuelas te da una libertad enorme y que podés incorporar estos que están escritos específicamente para ser discutidos, para discutir en clase, ¿no? A veces, por supuesto, suplementamos con manuales y con capítulos, pero cada clase se organiza a través de un caso y a través de un personaje, ¿no? A través de una persona que encara. Puedo dar ejemplos si hubiera una pregunta, pero eh, creo que eso nos permite también generar muchísimo debate, ¿no? Son clases muy activas con una metodología centrada en el estudiante y no en el docente, ¿no? Entonces, más allá que el docente introduzca y traiga a discutir, buena parte de la clase es discusión con los estudiantes. Y creo que el aporte más importante es, historia económica la podemos enseñar de muchas maneras, ¿no? A través de ciclos y estudiar los perfiles exportadores, las empresas más grandes, pero acá ponemos como pie en discusión cuál fue el aporte de los empresarios en esta construcción especial de capitalismo en América Latina, y también quiero decir, en algunos momentos discutimos el Estado, ¿no? Como un actor empresarial, y por ejemplo trabajamos el caso de Brasil y la promoción de la industria automotriz en los años 60 y las industrias, distintas industrias. Y este curso es un curso perfecto que muestra no toda América Latina, pero Argentina, México, Brasil, Guatemala y Chile, y ahora quiero incorporar un caso de Uruguay, ¿no? Entonces eso nos permite también, que es sumamente importante, en este caso son para extranjeros, pero aún a veces conocer sobre una región, porque muchas veces la tratamos como un todo, pero no necesariamente los estudiantes conocen las diferencias entre los distintos países de América Latina. Y algo que es muy importante también, y que esto en general en todos los cursos, no solamente en esto, es, si bien usamos material histórico, tratamos de, al final o al inicio de la clase, conectarlo con algo muy actual también, para guiar la discusión, ¿no? Por supuesto, cada clase con su plan de enseñanza, con una serie de preguntas que uno va usando. No necesariamente usamos la metodología tan dura de tener ya planeado hasta el esquema en el pizarrón, porque estamos usando más otras metodologías y otros dispositivos electrónicos, pero sí muy importante tener coordinada la discusión, eh, y para que realmente llegara a cumplir los objetivos de enseñanza de cada clase. Es que ese es uno de los cursos que yo disfruto más enseñar, y una de las cosas que tener la posibilidad, no sé, si han tenido de tener estudiantes internacionales, es realmente, por ejemplo, este año tuvimos un estudiante de África, entonces poder discutir los puntos en común, incluso del global, de ahora que llamamos el subglobal, que enriquece mucho la discusión. Así que bueno, ese es uno de los cursos. Este es otro, Capitalismo y Empresariado en América Latina. Este ya más para MBA, la maestría magíster en administración, y acá últimamente estamos un poco innovando y metiendo más temas sociales, ¿no? Que eso es un poco que también lo discutimos en el curso, digamos, el empresario, bueno, todas estas discusiones críticas sobre el empresariado, y dónde está, digamos, a la empresa, como en estos, digamos, de problemáticas como la desigualdad económica, el cambio climático, la polarización política, eh, y me parece que eso es interesante porque a los estudiantes los desafío, digamos, es una cuestión de desafiar y analizar el desempeño, ¿no? Y una de las primeras cosas es, bueno, ¿qué voy a aprender? Eh, y en realidad, a pesar de que uno pueda tener ciertas prevenciones, los estudiantes, por supuesto, como es optativo, el que se anota llega acá sabiendo lo que va a ver. Entonces, algunos de los temas, pero como digo, la globalización, acá vemos cuestiones de muy largo plazo. Acá, en cambio, no son todos casos, como en el curso anterior, como en el caso anterior. Algunos son casos, otros son material académico, eh, específicamente para discutir como globalización.
o sobre el rol de las empresas y empresarios. Vemos hasta Bomol y el concepto de distintos conceptos sobre el aporte del empresariado, sobre crisis macroeconómicas, siempre los pongo a leer un poco de Marechal, y siempre también casos que ellos mismos pueden traer. Este tema les gustó mucho y me lo pidieron ellos, o sea, cierta flexibilidad, que es el tema de corrupción y empresas, que trabajamos casos históricos y comparativos, bueno, y también temas de internacionalización, y los últimos temas, como decía, impacto social, sostenibilidad y el cambio climático, que vimos casos de largo plazo en América Latina, como están enfrentando estas diferentes cuestiones. Es que, bueno, estos son algunos de los temas que vemos. Y este es un curso bastante parecido para el EMBA, donde es más distinto porque un formato mucho más intensivo, lo vas 6 veces nada más y tenés clases de 4 horas y acá es mucho debate. Pero nuevamente acá les hago hacer muchos contraposición de lecturas. Como son todos gente con mucha experiencia en distintas industrias, los estudiantes también son gestores de la clase, y hacemos varios ejercicios y dinámicas participativas, por ejemplo, con el tema de liderazgos, bueno, estoy estudiando, y cuando digo, por ejemplo, trabajar esto, uno de los casos que más discutimos es el tema de los recicladores, que es una problemática sumamente importante en el caso de América Latina, al grismalismo empresario, o sea, líderes que han discutido, como la Asociación, por ejemplo, Nacional de Cafeteros, es decir, en acción y territorio. Y creo que esto, para ir avanzando, es un poco que es desafiar un poco como cierta herramienta para el desarrollo de ciertas competencias, ¿no? Y la otra cosa que me parece que muchas veces es importante es hacerlos pensar en el contexto donde viven, porque muchas de las discusiones están dadas para planos universales y cuando ellos tenemos que ver con cuáles son las especificidades de hacer eh, economía, empresa o cualquier campo en América Latina. Y eso es una especificidad que muchas veces valoran, y yo creo que la historia económica y empresarial tiene frente a otros cursos que por ahí plantean cuestiones más generales. Eh, la metodología de los cursos, uno siempre tiene que adaptar a la audiencia, incluso no es lo mismo tener un grupo de 20 que de 30 o de 60, no son grupos que superen ese número nunca. Como digo, siempre hay lecciones, como docente incorporar conceptos, background, contextos, salvo en que estamos más centrados en casos de enseñanza, hay bastante flexibilidad en la metodología y hacemos muchos capítulos, artículos de casos de enseñanza y usamos últimamente muchas biografías y entrevistas, de algo que voy a hablar ahora, mucha participación, y de hecho uno de los puntos siempre más difíciles es cómo se evalúa la participación, y también hacemos varios ejercicios en clases y ensayos, porque insisto, son clases que duran 3 horas, entonces hay que siempre tener preparado no solamente discusión, sino también algún tipo de ejercicios a partir de lecturas o discusiones o mini ejercicios de investigación. Otra particularidad es que cada institución es un mundo, hay ciertas regulaciones que ninguna nota puede superar el 30% en estos casos y el 50% sí o sí debe ser individual, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que yo dedico mucho tiempo son los anexos de evaluaciones que tienen 6, 7 páginas, entonces desde el primer día todo el mundo sabe cómo va a ser evaluado, los criterios, las matrices, y ahí hay mucho apoyo de un centro que se llama Centro de Aseguramiento del Aprendizaje, y, por ejemplo, tenemos como profesores metas que cumplir en comunicación oral y escrita. Usamos muchos recursos del Centro de Español, que también lo súper recomiendo, que tiene un montón de recursos para los estudiantes, incluso hay tutores. Entonces, un ejercicio que hice en un curso que era de exposición oral, hubo un tutor para reforzar determinadas prácticas de la oralidad. Entonces, no solamente es la evaluación de los aspectos de aprendizaje, sino también de ciertas habilidades como la expresión oral. Y con muchos grupos, y algo que me funciona muy bien en estos cursos son los ejercicios de investigación, que se los damos al principio de semestre, al principio del curso, y en mitad del curso lo tienen que exponer. Y la verdad que los resultados son muy positivos. Los logros académicos, por ejemplo, ahora les puedo mostrar algunos. Y siempre, en general, para hacer la parte más individual, no hay un examen tipo de preguntas, sino un ensayo argumentativo, que cada cual tiene distintas temáticas. Y como decía antes, la participación se evalúa en cada clase, hay como un criterio, cómo se evalúa, etcétera. Y insisto, a veces eso puede ser una cuestión interesante. El último curso, con un curso que es un grupo pequeño el año pasado, eh, hicimos toda una discusión y ellos se autoevaluaron en alguna parte, más allá que mi nota. Entonces, es interesante porque ellos desde el primer día también son conscientes y yo los involucro en no solamente dando las pautas, sino también cómo hacer estas evaluaciones y que no parezca algo totalmente
arbitrario, ¿no? Y eso me parece que es importante. Aquí está el ejercicio de investigación que salió muy bien el año pasado, fue grandes grupos o grandes empresas y grupos económicos en América Latina, y tuvieron que hacer una investigación de qué significan los grupos, quiénes son, y buscar dentro de una trayectoria histórica una crisis específica y explicarla y analizar esa crisis y cómo la empresa digamos, se llevó esa crisis, etcétera. O sea, que vemos temas críticos, no solamente, y eso me parece que es una diferencia de otras materias. Bueno, para ir avanzando, creo que esto es una pregunta que siempre nos hacen, y creo que más allá del campo que uno esté, a quién le importa lo que vos estás enseñando, cómo hacer este campo relevante, ¿no? A mí me parece que una de las cuestiones más importantes es la importancia de una visión de largo plazo. Como historiadora, eso para mí es lo más importante, más en un contexto de tanta discusión y polarización, que uno lo nota en el aula, ¿no? Porque cuando uno abre el aula a la discusión y a la problematización de aspectos críticos, uno también tiene que gestionar muchas veces puntos políticos de gente que ya tiene una formación, entonces realmente los debates son álgidos muchas veces, pero es muy importante, me parece a mí, esta visión de largo plazo, la contextualización y apostar a una visión crítica del papel y el impacto en la sociedad, ¿no? Y como decía antes, realmente temas cercanos a sus realidades y contextos, eh, y lo que también he aprendido, que a veces cuanto más senior sean los estudiantes, mejor funcionan estos análisis de largo plazo, pero no es un condicionante. Creo que es muy importante revisar la creatividad y la relevancia de los contenidos y de las tareas. Como digo, los ejercicios de investigación a mí me han resultado muy bien, porque uno ve que ellos bueno, se comprometen con la tarea y fomentan mucho más el debate. Por supuesto, uno como docente siempre puede proponer y tratar de hacer las cosas lo mejor innovadoras, etcétera, pero siempre todo esto debe ir acompañado por un apoyo institucional que muchas veces, como decía antes, no siempre, pero en algunos posgrados hay muchas reformas de currícula, y eso impacta, creo, en la relevancia y no solamente en mi caso, pero en otros ha pasado que los cursos o se modifican o se quitan de la currícula, y me parece que ese es un tema que ha pasado en América Latina, pero también en otras instituciones de Europa, es donde los cursos de historia económica o historia empresarial muchas veces son desplazados por otras temáticas, ¿no? Bueno, y creo que hay una cosa que los estudiantes rescatan, que es un poco una visión holística, porque no les damos una temática, sino contextos, tomando temáticas individuales como ustedes vieron. No sé cómo vamos, Miquel, ¿sigo bien por el tiempo? ¿El avanzo? Acá, para compartir algunos de los recursos, hay miles, probablemente quienes escuchan no sé cuánto conocen de este proyecto, que ya se los mencioné. Este es un proyecto de entrevistas, bueno, por ahí desde España, bueno, no está incluido España, pero todos aquellos que enseñan el sur global o países emergentes, como les quieran llamar, creo que es un recurso importante, se llama Creating Emerging Markets, la Escuela de Negocios, se busca en la página web, tengo un videito para mostrar, y siempre se hizo este proyecto como bienes públicos, es decir, para compartir con académicos y educadores de todo el mundo, siempre es un tema a quien entrevistamos, pero la idea es que por supuesto que sirve para investigar, pero sirve muchísimo para dar clases, porque además de las transcripciones largas, porque son entrevistas hechas en profundidad, yo he hecho las de Argentina, Perú, Chile, Colombia y ahora Uruguay, entonces por eso conozco mucho el material y realmente lo uso mucho en mis clases. Están las transcripciones largas, pero también hay videoclips de 3 a 4 minutos, que realmente son a veces para disparadores de muchas discusiones, y hay como 60 temas que uno puede encontrar, son más de 183 entrevistas para 34 países, y la justificación es que hay menos investigación sobre estos campos, ¿no? Y además hay recursos adicionales. Estas son las entrevistas de algunas, nada más que ustedes puedan ver ahí cómo se puede buscar, tanto por regiones, donde están, esto es viejo, pero ahí ahora está Uruguay, que la hicimos el año pasado, y también por tópicos, que hay muchísimos, y cada cual puede ir buscando desde brands, corporate reputation, corrupción, que hablábamos de diversificación, educación, familia empresariales, etcétera, y estas son algunos, y uno entra, insisto, a la transcripción larga o a un videoclip. Y a mí me funciona mucho en casi todo, y esto va más allá de estas entrevistas para escuelas de negocios, porque es una forma de llevar experiencias de primera mano, insisto, son 3 4 minutos, y como mis cursos en general, yo tengo una tendencia a buscar los crisis, los conflictos, la complejidad, porque me parece que ahí está la historia donde más nos puede enseñar. Hay enormes recursos que nos pueden servir, ¿no? Incluso cuando no está el videoclip dentro de la entrevista, usamos algunos como selecciones, párrafos seleccionados, ¿no?
Eh, e insisto, los temas son eso, o por ejemplo temas de género, que hay varias mujeres que están discutiendo estas cuestiones. No sé si tengo tiempo, pero les muestro un minuto de una entrevista. Esto se puede bajar incluso de YouTube, porque algunos, no todos están en YouTube, o sea que son súper... No sé si se escucha. ¿Se escucha ahí o porque estoy con... No, porque estoy con... Espera que me saco. Interesante y complicado. ¿Por qué? ¿Ahí se escucha, Miquel? Porque Grimaldi llegó prácticamente Ahora sí. Sí, se escucha, sí. quiebra, diríamos, a la hiper. Pero manejó bien la hiper. Manejar bien la hiper, a mi juicio, fue olvidarse de el P&L. Hay que olvidarse de el balance, que digas las pérdidas y las ganancias. Hay que mirar el activo y el pasivo. Y el juego es tratar que el activo mantenga su valor y el pasivo se deteriore todo lo posible. No tengo más tiempo porque no quiero ver, pero hay cosas así que podés darlo, mostrar 2 minutos, es un poquito más largo, y aparece una riqueza, entonces tú abres una discusión y como ven son conceptos técnicos y tú puedes incorporar esos discursos. Y hay temas de conflicto en empresas familiares, hay temas de cómo sobrevivir en contextos, e incluso para los más historiadores económicos más clásicos que estudian crisis y otras temáticas, hay muchísimas de estas pequeñas fragmentos que pueden servir. No sé, internacionalización, esta es Silvia Escobar de Colombia, que es una empresa internacional, y por ejemplo el tema cultural y las empresas. Esta fortaleza en enriquecer las culturas, las diversidades culturales que recién señalabas, ¿cómo afectó el proceso de internacionalización? Porque desde tu llegada también a Terpel ha sido una constante, una mirada hacia el exterior. ¿Cómo ha sido este proceso de internacionalización? Eh, Ha sido un proceso difícil porque siempre lo es. Uno cree que lo que uno hace es lo que sirve en todas partes y claramente no lo es. Mi jefe, que es el presidente de la Junta Directiva, dice que el gran problema que tenemos los chilenos y los colombianos es como que ambos hablamos español, creemos que somos lo mismo y que nos entendemos y no es así. Entonces, y él lo dice así, yo estoy convencido, porque de verdad ellos pueden decir una cosa y yo estoy entendiendo otra totalmente diferente, aun cuando las palabras sean las mismas. Y las Bueno, nada, por ejemplo, para internacionalización, diferencias culturales y problemáticas para la internacionalización, así que creo que esto es un recurso interesante que uno, por supuesto, lo puede complementar, y a veces tengo la oportunidad, que es un recurso que también uso mucho, que llevar a gente o físicamente o por suerte Zoom nos permite estar a distintos lugares y sin ningún costo poder invitar a muchas de estas personas o a otras trabajando para estar. Y finalmente, para ir avanzando, estos son los videoclips, digo, como un recurso para la enseñanza y traer otras voces y poder elegir temas, distintos temas, no solamente de la empresa, sino también sociales. A veces las transcripciones completas las hemos usado para hacer estos ensayos, donde ellos reflexionan a partir de un caso, digamos, un ensayo reflexivo, y ahí también sirve para evaluar competencias de escritura y redacción, que seguimos pautas, como decía antes, del centro español. Por supuesto, no a todo el mundo le gusta, pero en general, digo, a mí me ha ido muy bien con este tipo de recursos, de incorporar audios o entrevistas en algunas partes de la clase, porque, insisto, sirve mostrar mucha complejidad, variedad de experiencias y las especificidades que caracterizan a esta región, y también las diferencias entre los países latinoamericanos, como recién explicaba Silvia Escobar de Terpel, ¿no? Así que bueno, este es un poco, para ir cerrando, uno de los recursos que quería proponer y compartir por si le interesaba. Son recursos que están totalmente libres, que se pueden usar en la página web de este proyecto. Insisto, y van más allá de América Latina para incorporar otras cuestiones. Y la tercera parte,
ya moviéndonos a otro tipo de audiencias, que también he tenido la suerte de, como son cursos cortitos, y me invitan a dar, y particularmente el año pasado, por ejemplo, o estos años, he participado en 2 programas de maestrías. Uno, una maestría que es nueva, que se llama Magíster en Historia Económica y Empresarial. De hecho, es el primer magíster que incorpora ambos, económica y empresarial, de la Universidad Adolfo Ibáñez, que lo dirige Manuel Yorca, lo lanzaron el año pasado, y a mí me invitaron a dar el curso de Historia Empresarial. Y también en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, donde hace más tiempo, dentro de la maestría y diplomatura en Historia Económica, doy el curso de Empresas y Empresarios en América Latina. Después que se jubiló Raúl Jacob, me convocaron, y por las particularidades de esta maestría es cada 3 años. Un curso es presencial y súper intensivo en 2 semanas, y el otro es online, como decía, y son como 10 clases a lo largo de un semestre. Ambos tienen la particularidad de que ya no son gente que está en maestrías de administración o de otra clase, sino que son maestrías, como vemos, en historia económica y empresarial. Y curiosamente, en general, los objetivos son, por supuesto, entramos por otro lado, ya nociones y temáticas fundamentales sobre la historia empresarial y el estudio de las empresas y empresarios en perspectiva histórica en América Latina. Vemos más historiografía sobre esos temas, ese es como otro registro. Pero nuevamente es el abordaje crítico de conceptos y teorías. Yo creo que en los 2 tipos de cursos yo siempre trato de plantear esto. Y nuevamente también comparto con los cursos anteriores la capacidad de argumentación oral y escrita en los ejercicios. Y la pregunta es si cambia algo, ¿no? Porque uno trata lo mismo por las audiencias y cambia bastante. Lo que es interesante es que en estos cursos, más que en los anteriores, tengo que confesar que es esto a veces de la historia empresarial, ¿no? Todos saben historia económica, o han venido o tienen cursos, y me encuentro en general, porque no es gente de historia necesariamente, nuevamente uno ve, hay gente que viene de distintos cambios, por ejemplo, periodistas, por supuesto gente que no viene tanto del campo de la administración, pero hay, en el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, hubo gente que incluso es consultora, que le interesó este magíster. Entonces, aquí es empezar por esto de lo básico, y también empezar, bueno, ¿cómo pensamos para América Latina dentro de un contexto global? Algo que me parece sumamente relevante, y la enseñanza y la clase es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque los estudiantes tienden a decir, bueno, esto es lo que está acá, bueno, pero ¿cómo pensamos un objeto de estudio? Así que son una de las cuestiones que en los otros cursos no están, porque no me interesa tanto el campo disciplinar. En estos cursos sí están, y dedicamos la primera clase a hablar sobre este tipo de temas, ¿no? Acá uso mucho más las plataformas. También hay clases, una parte son clases magistrales. Algo que hago en los 2 son exposiciones de lecturas con evaluaciones, porque no hago, a diferencia de los otros cursos que evalúo más, acá hacemos solamente la evaluación de exposiciones, no participación. Y hacemos mini ejercicio de investigación, pero en clase a veces. También hay invitados y investigadores especialistas, y acá sí hay un trabajo final o un examen final a elección del estudiante, que generalmente, como tienen que hacer tesis, yo trato de que sirva, o contribuya a su potencial tesis de maestría. Entonces, los desafíos, increíblemente, a veces son tan o más altos para gente que no son historiadores o que no viene a hacer un máster en historia, pero también creo que son grandes oportunidades para generar sinergias, muy importantes. Y una de las cuestiones más importantes, acá entramos por grandes temas también, pero discutiendo más historiografía. Y por supuesto, la carga de lecturas es un poco superior que en los otros cursos. Nuevamente puedo compartir los sílabus y puedo compartir experiencias si a alguien le interesa, los contenidos, y cómo lo vamos llevando. Y una cosa que en todos, pero esto me parece muy importante, una de mis estrategias es invertir bastante tiempo en tratar de conocer quiénes son mis estudiantes, como son de posgrado, que trabajan, y traer esa expertise a clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado tuve 2 abogados especialistas en temas, digamos, de formatos legales, sabían muchísimo, así que la verdad que fue una experiencia fantástica poder en algunas partes, invitarlos a que tuvieran un alto protagonismo en las discusiones, y sabiendo quién trabaja en qué sector, cuáles han sido su experiencia, qué temas están investigando. Y a veces hacer lo que se llama en Estados Unidos la llamada fría, ¿no? El cold call, para decir, vení acá, y traerlos hacia los estudiantes, que a veces, sobre todo cuando es virtual, ¿no? Cuando uno tiene pantallas, es un momento tenso para el docente llevar 3 horas adelante una clase. Entonces, tratar de hacer un mapeo muy claro de quiénes son los estudiantes, sus intereses, para mantener bastante activo,
la participación. Bueno, ya me voy cerrando. Creo que hay una cuestión en este campo que es dónde estamos, quienes hacemos estas cuestiones, si son institucionales, los desafíos, como decíamos, siempre está por qué esto es importante o qué es. Y creo que una cosa que a veces no hacemos los docentes es ver quién está enseñando qué, conocer mucho más en los mismos cursos o en otros. Y me parece que esto es vital, la importancia de coordinación con otros cursos. El reto siempre es cómo pensar en forma crítica sin caer en estereotipos, que son muy comunes, sobre todo cuando llegamos al mundo de las empresas y los empresarios. El principal desafío que son cursos cortos, entonces siempre hay que elegir, cortar y no podemos profundizar. A veces no hay incentivos suficientes para hacer materiales didácticos y creo que ese es un problema porque las clases funcionan mejor muchas veces si uno tiene un material didáctico construido especialmente para la clase. Por eso a mí me gusta usar en algunos cursos casos, no siempre. Y por supuesto, las cuestiones institucionales, que muchas veces los cursos son bien evaluados, pero en reforma a reforma son los primeros que desaparecen, ¿no? Así que bueno, y esto creo que es un tema que particularmente la historia empresarial está encontrando en muchos lugares, ¿no? Que es una tierra, digamos, un área que a veces le cuesta legitimarse desde la enseñanza. Por eso creo que es muy importante la alianza con colegas, nuevos cursos y programas de posgrado, aceptar la complejidad y entonces esto que digo, bueno, aceptar responder a intereses cambiantes los estudiantes, hablar de los problemas actuales, creo que eso es una oportunidad enorme. La diversidad, yo creo que en estos momentos que hay muchos debates en temas muy críticos, la historia empresarial está muy bien posicionada, sobre todo, por ejemplo, metas narrativas y género, diversidad. Y también para esas preguntas que a los estudiantes les interesan, o por lo menos yo he encontrado que hay mucho interés, ¿no? Y bueno, la necesidad siempre de innovación y tratar de construir reputación y legitimidad dentro de las instituciones, que para mí es uno de los temas más difíciles, porque a veces, muchas veces no saben, los historiadores, vos haces historia y parece que es una cuestión de los colegas cuando uno está en una facultad, pero es sumamente importante también dedicar tiempo a poder construir reputación, como digo, y legitimidad. Y voy a cortar acá. Perdón si me extendí más de la cuenta, Miquel. No, no, por favor, siendo honesto, me ha sabido a poco. Me ha sabido a poco. Me lo he pasado sumamente bien, porque yo creo que estarán de acuerdo conmigo los asistentes que ha sido una intervención que te hace razonar y te hace pensar quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es de lo que se trata, ¿no? Y cómo transmitimos esas cosas a nuestros alumnos, ¿no? Bueno, hablo el turno de intervenciones tanto a Dori, a Alba o Antonia, que Esther nos ha tenido que dejar un momentito. Si puedo intervenir. Sí, por supuesto. No, me uno al agradecimiento de Miquel y al interés por todo lo que nos has estado contando, Andrea, ¿no? Y si me lo permitís también, cierta envidia, porque creo que es muy difícil tener la oportunidad de impartir docencia en historia empresarial y en historia económica al público sobre el que nos has estado hablando, ¿no? O al menos en España yo creo que es bastante complicado, ¿no? Y en ese sentido, como apuntaba Esther Sánchez, claro, me parecía muy inspiradora lo que comentabas, pero yo lo que me estaba planteando en todo momento es, bien, ¿y esto qué puedo escoger, ¿no? ¿O qué puedo escoger para poder incluirlo pues, en mis clases de historia de la empresa o de historia económica de primero, de cualquier grado? Porque digamos que son los cursos más habituales en las titulaciones en España, ¿no? Y, o sea, creo que me ha parecido buena idea algunos de los recursos, creo que son aplicables. De hecho, algunas de las cosas que mencionabas o el coger píldoras, ¿no? De las entrevistas que hay en Harvard, de hecho, es que se podría aplicar a otro tipo de cursos, no necesariamente de historia empresarial. Estoy pensando, no sé, en todo lo que sea internacionalización, estrategia y demás, ¿no? Pero volviendo a donde tenemos la mayor parte de nosotros concentrados la docencia. Si tuviéramos que, no sé, si yo te dijera, Andrea, a ver, yo tengo que dar un curso general de historia económica, ¿no? Y siempre hay algo dedicado a América Latina, ¿no? Pues no sé, América Latina, la primera globalización, la crisis de las commodities, etcétera, etcétera. Pero desde tu punto de vista, ¿no? ¿Qué no puede faltar
los cursos que damos habitualmente, estoy hablando de un público totalmente distinto, con un background que no tiene nada que ver, pero con tu experiencia, no sé, ¿qué nos sugerirías para decir, pues mira, yo les hablaría de esto y creo además que incluiría esta píldora sobre, no sé, cómo reaccionaron los empresarios en América Latina en determinado periodo? Es una pregunta difícil porque es una, pero por ejemplo, una cosa que a mí me ha resultado, yo al principio tenía mis ciertos, yo creo que también a veces, sí, por más que es una audiencia pequeña después, a veces uno también tiene sus propios prejuicios, ¿no? De esto que va a funcionar y que no, y muchas veces ensayo-error. Dos cosas te diría. Una, a mí me ha resultado bien, más allá de los metanarrativas y datos estadísticos, siempre tratar de meter un personaje, ¿no? Que incluso puede generar polémica. Los individuos, siempre cuando hay una discusión a partir de alguien o de algo que ellos puedan incluso no identificarse, pero verlo, por ejemplo, para darte un ejemplo, nosotros hacemos un caso de Torquins, que es un empresario sumamente conectado, inmigrante, con las redes, con el poder político, y ellos llegan al examen final y terminan hablando de este personaje. Y les quedó claro la inserción de América Latina en la economía internacional, no solamente como exportadora de productos primarios, sino también como receptora, por lo menos en el caso de Argentina, pero también en otros lados, de las redes de inversión europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese vínculo entre Europa Occidental y América Latina, que lo puedes enseñar con Bulmer Thomas y con Berto Ocampo, digamos, los clásicos manuales. Pero si tú le pones un personaje de esto, que puedes hacerlo a través de, bueno, no hay una entrevista, pero yo uso mucho fuentes históricas, tú no sabes la capacidad a veces que ellos pueden captar esas características. Entonces, yo creo que una estrategia que a mí me ha funcionado y que funcionaría perfecto en pregrado es tratar también de dar algo que los lleve a conectarse con ese debate, ¿sí? Y otra cosa que, por ejemplo, el tema de, en el caso de América Latina, el tema del Estado. Dori, ese es un tema también que genera pasión y que tiene que estar, ¿no? Y ahí sí hay muchas entrevistas nuevamente para ver cómo reaccionan los estudiantes a esos testimonios, ¿no? Pero yo te diría eso, que me parece que eh, el mapa este, como decía, de las etapas de desglobalización funciona bien como un esquema. Siempre, la verdad que a nosotros nos ha funcionado bien, ellos lo pueden ubicar, porque una de las cosas que a veces les cuesta tanto a los estudiantes como a la gente que no viene de historia es generar un primer mapa, un framework, ¿no? Entonces, a mí me sirve tener un framework claro. Volvamos a este punto donde estábamos, donde nos ubicamos. Entonces, siempre volver en las mismas clases de mi curso. Si es un curso de, digamos, muy longitudinal, bueno, este es el periodo que estamos viendo y lo vamos incorporando. Entonces, tener siempre una herramienta de repetición para volver a una base, eso es importante. Y segundo, tratar de meter personajes. Eso que yo entendí, después de los años me he dado cuenta que funciona mucho, uno tiene que ver el nivel. No sé si respondí tu pregunta. Elegir, por ejemplo, en el caso de Brasil es un presidente, no tiene que ser un empresario necesariamente. ¿Mm? Cuando trabajamos Chile, por ejemplo, las reformas del 80, a veces, bueno, por supuesto, Pinochet no puede no estar, ¿no? Y entonces ahí hacemos alguna, y los Chicago Boys, y hay una entrevista muy buena a un empresario chileno. No está el video, pero está en la transcripción, porque son las primeras entrevistas que yo siempre se las pongo, porque es esa, bueno, cómo se acomoda un empresario a una apertura del 100%. Entonces, eso sirve como disparador muchísimo. Entonces, un framework general, personajes y algunas cosas que sirvan para discutir. Yo te diría eso. Gracias. ¿Un comentario más? Si no tenéis, yo tengo un par de comentarios a hacer, si me permitís. Yo vuelvo al terreno al cual nos había llevado Andrea, ¿no? Al de los estudios de posgrado, ¿no? Aquí en la facultad estamos dando dos asignaturas, entre comillas, de historia empresarial, una en nuestro máster, en el máster de historia económica, y otra en el máster de investigación en empresa, que es la que yo doy. Esta la doy yo. Yo creo que la gran virtud y al mismo tiempo el elemento más peligroso de nuestra disciplina, y me refiero en este caso concretamente a historia de la empresa, es que la historia la historia empresarial enseña que la empresa es diversa. Yo creo que esa es una cosa tan sencilla, ¿no? Y que la empresa es una creación cultural. Claro, eso tú lo explicas en ciertos ámbitos de formación, de MBAs, etcétera, y
pueden incluso alucinar, ¿no? Porque digamos que el mainstream es llevar a que el modelo de empresa tiene que ser uno, ¿no? Entonces, claro, digamos que somos como una chinita en el zapato que puede violentar determinadas formas de ver el mundo empresarial, ¿no? Yo creo que en ese sentido las palabras de Silvia Escobar son clarísimas. Es decir, y también yo me atrevería a decir que tienes toda la razón en lo de introducir personas. Yo, por ejemplo, en ese sentido, lo que dices de la cultura, de no entenderse los chilenos con los colombianos, que decía Silvia Escobar, utilizo ese recurso, ¿no? Utilizo el recurso incluso, fíjate, bajo a nivel familiar. Mi familia, una familia catalana, se establece en Andalucía a principios de los años 50 para trabajar como mano de obra cualificada en una fábrica. Mi abuela me explicaba lo difícil que era introducir elementos de disciplina en el sentido fabril, en la organización del trabajo, pero no por otra cosa, por los diferentes backgrounds culturales. En ese sentido, por tanto, yo creo que esa es nuestra ventaja comparativa. Es lo que tenemos, yo creo, que explotar. Y yo lo exploto y mucho en esa asignatura. Y desde mis clases y desde el trabajo que hacen los alumnos. Este año, por ejemplo, alumnos me han hecho trabajos sobre empresas vietnamitas, peruanas, francesas. Claro, es ver diferentes mundos en muy poco tiempo, ¿no? Y ¿qué más quería comentar? La visión, el aprendizaje por casos, a mí me parece sumamente interesante, siempre que esté encuadrado, como tú dices, en unas visiones más genéricas que permitan que eso tenga un soporte. Yo lo utilizo tanto en la asignatura de grado como en las de posgrado. Y vuelvo a incidir, estoy muy de acuerdo en el uso de la persona como elemento vehicular. Incluso no hace falta que sean famosos empresarios, que sean grandes lumbreras en el mundo de los negocios. Yo explico muchas veces la ISI a través de una familia chilena que estudiaba ingeniería en Cataluña y que entonces, cuando generación tras generación iban comprando la maquinaria de segunda mano en las fábricas textiles catalanas. Claro, explicado esto, estás entendiendo por qué la ISI llegó donde llegó en determinados países, ¿no? Y explicar el caso de un empresario top catalán cuando me explicó por qué escogí un determinado MBA, ¿no? ¿Por qué escogí este? No voy a decir cuál. ¿Por qué escogí este? Dice, porque tiene historia de la empresa. Bueno, mira, yo no sé cómo está en España, pero en muchos lugares es muy difícil, como dice Dori, promover estos cursos, ¿no? Y creo que una cuestión interesante es tratar, como digo, nuestros cursos prácticamente, salvo las maestrías de historia, no tienen el título de historia, ¿no? Entonces, también hay una cuestión de cómo uno puede incorporar estas características. Y hablando de tu tema, Dori, uno de los casos que me preguntabas más exitosos es el caso de un líder social. O sea, como dice Miquel, en este momento no es el gran empresario que todos estudiamos y que van a estudiar, es un líder social que ha fundado una organización que ahora ya es mundial digamos, de recolectores de basura. Entonces, la problemática social, sumamente interesante eso, porque son lecturas que ellos esperan tener normalmente y los conectan con el mundo más crítico. Entonces uno puede realmente trabajar desmontando algunos lugares comunes, como decía muchas veces Miquel, ¿no? De dame la lista, ese es el to-do list. Y ahí esa complejidad, esa diversidad, me parece que es un elemento relevante, y también con historia económica. Yo no creo, para último cierre, siempre que necesitamos historia empresarial podemos, pero la historia económica está ahí. Entonces a mí también me parece que son cursos muy lindos porque uno trabaja los dos campos a la vez, ¿no? Con lo macro incluso.
y cuando uno digo poner una persona no es quitar los contextos, más macro, pero a veces sirve para identificar y para que ellos recuerden, ¿no? Hasta una regla técnica puede funcionar, que pueden conectar, sobre todo para los más jóvenes, conectar una época con una persona, ¿no? Que a veces, yo no estoy dando pregrado, pero muchos que están dando pregrado está costando mucho generar historicidad en gente tan joven, ¿no? Que es siempre un desafío. Miquel, estás muteado, ¿eh? Sí, perdón. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario más. No, si yo quiero hacer una observación simplemente. También doy historia económica de la empresa, somos los únicos, creo que nos la han validado como obligatoria, somos una rara avis, no sé cómo lo conseguimos, y que sí que nos funcionan muchísimo los estudios de caso. Yo procuro a lo largo del temario de historia económica de la empresa poner un personaje y utilizo, por ejemplo, que Miguel lo conoce, el caso de Erasmo de Gónima para la transición, que además hay un vídeo, biografía, artículos de periódico, etcétera. Pues como tiene el subtítulo del hombre sin rostro, porque además no hay ningún cuadro pintado suyo, que sirve muchísimo como nivel de enganche, ¿sabes? Y no tanto empresarios como tú dices famosos, ellos ya se esperan que van a tener a Henry Ford o van a tener a cualquier empresario de estas características representativo. Y lo que más llama la atención son este tipo de casos o incluso empresarias del sector de la perfumería, del sector de la economía circular, en este caso, del reciclaje de ropa, etc. Y en este sentido, pues sí, funcionan fenomenal, fenomenal y además si lo encuadra, yo les digo, basta que penséis del tema que os toque el personaje, y ya veréis como el mismo personaje os lleva al contexto de la asignatura. Muy bien, que sí, que también que nos funciona fenomenal lo de incluir casos. Gracias, Antonio. Pues nada, no sé si Dori, ¿tienes algún comentario más, alguna pregunta? ¿No? Dar las gracias a la ponente. Bueno, muchas gracias, Andrea. Ha sido realmente, ya te he dicho, me ha sabido a muy poco, porque me voy rápido, pero voy a ir todo el rato pensando a algunas de las cuestiones que has comentado. Lo de las entrevistas a los empresarios, obviamente es de sumo interés porque eh, te destripan la empresa, ¿no? Y en ese sentido, yo una fuente que he utilizado también algunas veces es correspondencia. Correspondencia. Y a veces para justificar decisiones empresariales difíciles, ¿no? Bueno, no me quiero alargar mucho más porque soy de verbo fácil y no os quiero entretener mucho más. Muchas gracias, Andrea, y bueno, encantado de haberte tenido con nosotros y haber compartido esta hora tan sumamente bonita. Muchas gracias por la invitación y como dije antes, cualquier inquietud o compartir sílabus, que esas son cosas más específicas, totalmente dispuesta para seguir intercambiando ideas. Pues nada, Y muchas si os gracias, Andrea. parece, Miquel, antes de que cierres la grabación, nada, recordar a todo el mundo que en el próximo mes hay otra sesión del webinar, ¿no? Y ya cerramos el curso. Tenemos todavía dos. Tenemos todavía dos. Ahora no tengo delante la hoja, la planificación, pero tenemos todavía planificadas dos. Es decir, ya están en el aviso que salía el de Andrea, salían las otras dos. Una nos pilla un poquito ya a finales de junio, pero o era esa fecha o no se podía hacer. Entonces, pues nada, lo dicho. Pues nada, muchas gracias. Hasta la vista. Chao, gracias. ¿Cierras la Adiós. grabación, Miquel?